Te escapás de un set de grabación solo para abrazar a un niño. Pero ese momento de paz se evapora cuando hombres de traje te rodean. Tu única llamada de auxilio es a tu director, quien con una sonrisa helada da la orden: llévenselos. Ahora, encerrado en una mansión, esperás a un jefe que no conoces, protegiendo a un niño cuyo secreto podría costarles todo. El director dio la fría orden de llévenselos. Vos tenés el poder de dar una mejor. Llévame este video a más gente con tu like. Ahí lo tenés. Un tipo que se hace llamar Jin-Jun al teléfono con un bebé en brazos. La situación es tensa porque le está diciendo a su jefe: director, puede que no me crea, pero me secuestraron. Al otro lado de la línea, la respuesta es seca y sin rodeos. Ah, Jin-Jun, tu razón para despedirte no es sincera. Y es que el director, un hombre de mirada penetrante y sonrisa un tanto inquietante, ya se olía algo raro al preguntar si necesitaba ayuda de afuera. Pero para entender cómo Jin-Jun llegó a este punto, tenemos que ir 40 minutos antes. Lo vemos en un set de grabación, vestido con ropa que parece de artes marciales antiguas, rogándole a su director por un par de horas libres. Director, solo 2 horas, suplica con las manos juntas. Definitivamente regresaré después de 2 horas. El director, un señor de apariencia ruda, lo mira sin decir nada. Jin-Jun insiste, explicando que necesita un momento. Al final, consigue 1 hora y media. Con una sonrisa de alivio y un rápido «Gracias, director», sale disparado del set, dejando a todos atrás. No pierde el tiempo, se dirige a un vestidor, se quita la peluca y el maquillaje, cambiando su atuendo de actor por ropa de calle, una gorra, gafas de sol y una mascarilla. Se mira al espejo, totalmente armado, y se dice a sí mismo: «Me voy». Entre la multitud avanza con determinación hasta llegar a un jardín infantil. Ahí, entre todos los chicos, está el pequeño Yi-Yi con su mochila. «¡Ey!», grita Jin-Jun llamando la atención del niño. «¡Es Yi-Yi!», exclama el pequeño, con una alegría que le ilumina la cara. Jin-Jun se saca la mascarilla y lo mira con un cariño inmenso. «¡Mi cariño!», dice, y corre a abrazarlo, levantándolo en el aire con una risa. Mientras caminan por la ciudad, Yi-Yi come feliz un helado. Jin-Jun lo lleva de la mano, pendiente de que no se caiga, y le dice que preste atención. «Vamos a casa pronto, ¿está bien?». Pero la calma no dura mucho. Desde un auto negro polarizado, una limusina, un grupo de hombres de traje y gafas de sol los observa de cerca. Entre ellos, el mismo tipo con la sonrisa inquietante de antes. Uno de los hombres se lleva un auricular a la oreja y da la orden: «Pónganse en marcha». Los hombres de traje se acercan a Jin-Jun y Yi-Yi. El pequeño le ofrece un poco de su helado, pero la situación cambia drásticamente. «Señor Jin-Jun», dice uno de ellos. Jin-Jun, con el helado aún en la boca, pregunta si son sus fans. El jefe se interpone, con una sonrisa fría, y le dice: «Tómese la molestia de hacer un pequeño viaje con nosotros». El color se le va de la cara a Jin-Jun. Esto no está bien, piensa, mientras protege a Yi-Yi. Pero el jefe no cede. Trata de zafarse, asustado. ¿Qué desean? Creo que encontraron a la persona equivocada». Incluso, desesperado, les muestra su billetera vacía, intentando negociar. «Soy un buen ciudadano que respeta la ley. Si realmente te falta dinero, no tengo más de 100,000, no debería ser un problema». Ofrece conseguir más, 10,000 o 20,000 más, es algo negociable. Entonces, sin pensarlo 2 veces, con la voz quebrada y el miedo reflejado en los ojos, Jin-Jun toma una decisión desesperada. «Llévenme a mí y dejen ir a este niño», grita, aferrándose a Yi-Yi por última vez. Los hombres lo miran y el aire se congela. Desesperado, Jin-Jun les pide una última cosa: una llamada. Toma su teléfono y llama al director de su agencia, la misma persona que, para su sorpresa, lo estaba espiando desde un auto lujoso. Con la voz temblorosa, le dice: «Director, puede que no me creas, pero me secuestraron». Al otro lado de la línea, el director, con una sonrisa fría, simplemente da la orden a sus hombres: «Llévenselos». Sin más, corta la comunicación y la limusina arranca, dejando a Jin-Jun y Yi-Yi a merced de sus captores. Dentro del auto, rodeados por los hombres de traje, Jin-Jun siente escalofríos. No es solo el secuestro, sino la idea de ser vendido o de acabar en algún lugar horrible. Mientras tanto, el pequeño Yi-Yi, ajeno a la gravedad de la situación, le susurra a Jin-Jun que necesita ir al baño. Una necesidad inocente en un momento tan tenso. El viaje termina en una mansión inmensa y lujosa, que se alza majestuosa en la cima de una colina.
Los guardias los empujan hacia adentro y las enormes puertas se cierran detrás de ellos. Jin-yoon y Lee se encuentran en un vasto y silencioso salón. Una mujer de cabello rosado los recibe con una sonrisa, como si fueran invitados esperados. «Señor Jin-yoon, lo estuvimos esperando mucho tiempo», dice. Jin-yoon, confundido por la formalidad, se pregunta si esto es una cena privada. Aliviado de no estar yendo a África, se da cuenta que la mujer le pide que tome asiento, explicando que el jefe vendrá después. Jin-yoon no puede evitar la sorpresa. ¿Hay otro jefe involucrado? En ese momento, Ji-hee, que ya no puede aguantar más, le tira de la ropa. El pequeño claramente necesita ir al baño con urgencia. Jin-yoon le pregunta a la mujer dónde está el baño y ella le indica el camino. Después de un breve y necesario desvío, padre e hijo se refrescan. Regresan al salón asomándose tímidamente. Allí está el director, el mismo hombre con el que Jin-yoon intentó hablar por teléfono, ahora sentado cómodamente en un sillón. La mujer les pide que se sienten. El director, sin rodeos, va directo al grano. «El niño que tenés ahora es mi hijo de sangre». La revelación golpea a Jin-yoon como un rayo. El hombre continúa, agradeciéndole por haber cuidado de Ji-hee todos estos años y le exige que se lo devuelva. Para sellar el trato, el director se dispone a hacer una oferta económica. Desliza un cheque de $5 millones sobre la mesa, ofreciéndose a pagar el doble si no es suficiente, e intentando endulzar la oferta, mencionando 50.000 más en una tarjeta por el esfuerzo del secuestro. Pero para Jin-yoon, con Ji-hee aferrado a él, mirándolo con indignación, esto no es una transacción. Él no va a entregar a Ji-hee. Agarra la tarjeta y el cheque que Ji-hee había tirado al suelo con unos caramelos, y con voz firme les dice que no puede darles más. «No voy a darte más», exclama. La mujer lo interrumpe, pidiéndole que mire el valor del cheque antes de decidir. Pero Jin-yoon, al borde de la desesperación, solo puede preguntar: «¿Qué más quieren? Ya perdí todos mis ahorros». La indignación y el amor por Ji-hee son más fuertes que cualquier suma de dinero. Frente a la negativa de Jin-yoon, los asistentes del director intentaron calmar la situación, asegurándole que el jefe no tenía malas intenciones y pidiéndole que viera un informe de prueba de ADN. El director, molesto por ser llamado mentiroso, solo asintió, queriendo que se mostrara la evidencia. Jin-yoon, aunque dudoso, se dio cuenta de que no lo dejarían ir hasta que todo estuviera claro. Así que, con Ji-hee en brazos, tomó el informe. Su expresión cambió drásticamente al leerlo. La sorpresa lo golpeó al ver el nombre de Ji-hee en los resultados. Pero su conmoción rápidamente se transformó en furia. «¿De qué sirve inventar esto?», exclamó. «Mi hijo es mío, lo confirmé más de una vez. ¿Crees que con 2 papeles voy a entregarte a mi hijo? Seguí soñando». El director lo escuchó con calma mientras los papeles caían a su alrededor. «Hay cosas del pasado que no vas a necesitar saber», le dijo tajante, «pero esa es la verdad. El niño es mío y eso nadie lo puede cambiar». Para respaldar sus palabras, una serie de recuerdos del director aparecieron. Él acompañando a la madre de Ji-hee durante el embarazo y luego recibiendo al bebé del médico, quien lo felicitaba como buen papá, incluso con un documento de ADN en mano. Pero Jin-yoon no se dio por vencido. «No pienses en engañarme, déjame demostrarlo», dijo, y empezó a señalar los ojos, las cejas y la nariz de Ji-hee, comparándolas con las suyas. «Mira esta pequeña nariz y estos pequeños y hermosos labios rosados. Y después está este lindo y pequeño diente de tigre. Él es mi copia perfecta». El director, que también había estado haciendo sus propias comparaciones, se dio cuenta de que Jin-yoon no era un caso tonto. Fácil. Sus asistentes, mientras tanto, solo podían intercambiar miradas incómodas. Cansado de la discusión, el director zanjó el asunto. «¡Llévenselo!». El director no perdió tiempo. Apenas soltó la orden, una multitud de guardaespaldas se abalanzó para llevarse a Jin-yoon y a Ji-hee. Jin-yoon, desesperado, gritó: «¡Esperen! ¿Qué van a hacer conmigo y con Row?». Se aferró al niño con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Los hombres lo levantaron en el aire, separándolo de Ji-hee, quien comenzó a llorar y a estirar sus bracitos hacia él. La escena se volvió un caos. Tanto Jin-yoon como el pequeño Ji-hee se negaban a irse, pataleando y gritando que no lo soltaran y que les devolvieran a Row.
Los guardaespaldas, ante el berrinche de ambos, no sabían bien qué hacer. Mientras tanto, el director recibía una llamada. En la misma sala, Ji-hee, entre lágrimas, balbuceaba que todos eran malos. Observando el caos, el director se sentó pensativo en su sillón. Desde el suelo, el pequeño Ji-hee, con la ferocidad de un rey que va a la batalla, decidió tomar la iniciativa. Se arrastró sigilosamente hacia el director, pensando que nadie lo veía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo agarró de la pierna y con los dientes le dio un buen mordisco, indignado por la situación. El director, sorprendido por el ataque del niño, apenas podía creerlo. En ese momento, el hombre de la llamada se acercó al director, informándole que su padre venía en camino y que por el bien de la situación no era conveniente que estuviera allí en persona. También le comentó que el joven amo, Ji-hee, no estaba colaborando mucho. Considerando la información y el espectáculo de Jin-jun aún forcejeando con los guardias, el director decidió cambiar de estrategia. Ordenó que los enviaran de vuelta y que reforzaran la vigilancia. Así fue como, de alguna manera, Jin-jun y Ji-hee se encontraron de nuevo en su propio departamento. Jin-jun, cargando a Ji-hee, miró a su alrededor con expresión de no entender nada. «Rou, ¿estamos soñando?», le preguntó al niño, quien le respondió que había un chico malo en el sueño. Jin-jun asintió, confirmando que sí, que eran muy malos. Se recostó en el sofá con Ji-hee acurrucado, quien le prometió protegerlo y morder a todos los malos. Con un beso en la frente, Jin-jun le aseguró a su Rou que mientras estuvieran juntos no iba a estar triste. Y así, el pequeño se quedó dormido en sus brazos, ajeno por un momento al peligro que los rodeaba. Pero no todo había sido siempre consuelo y compañía para Jin-jun. Hubo un tiempo, un triste pasado, que había intentado olvidar, cuando él mismo se hundía en la melancolía. Rodeado de botellas de alcohol vacías, le confesaba a un amigo que no era correspondido en el amor. Su amigo, intentando sacarlo de ese pozo, lo animaba a ir a una audición para cambiar de aire. Pero Jin-jun se negaba rotundamente a levantarse de la cama. Pero a pesar de su desgano, su amigo insistía, y al final, Jin-jun terminó en una audición. Había una fila larga de aspirantes, pero lo que él no sabía es que un director particular, con una mirada aguda, ya lo tenía en la mira. Apenas lo vio, pensó, «Es él». Su belleza melancólica lo había cautivado al instante. Así fue como, casi sin quererlo, Jin-jun se encontró actuando en un drama web. La vida en los sets lo mantuvo ocupado, pero también lo ayudó a sanar viejas heridas. No obstante, tanta dedicación al trabajo empezó a afectarle en otros ámbitos. Un mentor, preocupado por sus estudios, le sugirió que se tomara un tiempo para ajustar su forma de pensar y considerar un descanso de la universidad, ya que sus calificaciones iban en picada. Pero para Jin-jun, actuar ya no era solo una distracción, se había convertido en una verdadera pasión. Decidido, les comunicó a sus padres: «Papá, mamá, quiero ser actor». La reacción fue de shock. Su madre, en particular, estaba preocupadísima. «¿Cuándo te vas a casar si sos actor? Quiero abrazar a mi nieto», le reclamaba, poniéndole el ejemplo de su tía, que ya tenía nietos. Jin-jun, con la esperanza de ganar tiempo, hizo una promesa. Si a los 25 años no lograba la fama, se dedicaría a lo que ellos quisieran. Los años pasaron volando. Con 25 a la vuelta de la esquina, Jin-jun se dio cuenta de que su sueño de ser una estrella de cine seguía lejano. Sus esfuerzos de años solo le habían valido papeles en dramas online de bajo presupuesto. Sentado con su amigo, bebiendo para ahogar sus penas, Jin-jun se quejaba de su realidad. «No soy decente». Mientras tanto, su amigo, que en ese entonces era solo A, ya era un actor popular con miles de fans. «Mis padres me están armando citas a ciegas, ¿qué hago?». Su amigo solo le aconsejaba que lidiara con eso primero. Y así, Jin-jun se vio inmerso en un sinfín de citas a ciegas. Una tras otra, mujeres que lo bombardeaban con preguntas sobre su situación económica, su auto, su casa, su habilidad para cocinar. Y algunas, más atrevidas, incluso le propusieron formar una familia apenas lo conocían. La presión era insoportable. «Me estoy muriendo, hermano», pensaba, exhausto de la situación.
Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, le comentó a su amigo: «Aunque casarme con una chica de inmediato no es una opción, quiero tener hijos». Su amigo de repente sugirió: «Andate al extranjero, conozco a un doctor, ya lo contacto». Sorprendido, Jin-Jun se dejó llevar por la idea. Mintió a sus padres, usó todos sus ahorros y se fue a otro país. Se entrevistó con incontables médicos, asegurándose de entender cada detalle, cada precaución, cada proceso. Pero mientras esperaba, una ola de dudas lo invadió. ¿Sería un buen padre? ¿Podría darle una buena vida a ese niño? ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero en el instante en que vio a su bebé por primera vez, todas las dudas y confusiones se disiparon. En ese momento, Jin-Jun supo, con una certeza inquebrantable, que ese niño era su hijo. Y aunque no tuviera nada más, haría lo imposible para protegerlo y amarlo. Nadie se lo arrebataría. De hecho, se aseguró de que todo estuviera en regla. Obtuvo un certificado de ADN apenas nació el bebé e hizo varias evaluaciones antes de regresar. Había hecho todo lo que un hombre debía hacer para asegurar su paternidad. Y así, entre burbujas y risas, mientras intentaba bañarlo, Jin-Jun reía al ver cómo Ji-Ji jugaba sin prestarle atención a la bañera, confirmando que esa pequeña vida era lo más importante que tenía. Después de esa pequeña locura, Jin-Jun se tomó una ducha para despejarse. Bajo el agua, su mente volvía una y otra vez a Jin-Jun, con la esperanza de que el pequeño estuviera bien y que pronto estarían juntos de nuevo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en una mansión imponente, el director también salía de la ducha. Estaba revisando unos documentos cuando alguien tocó a su puerta. Su padre lo estaba llamando a su estudio para hablar. Sin perder la compostura, el director se vistió y se dirigió al estudio. Pero no era un estudio común. Detrás de una estantería llena de libros se escondía un pasaje secreto que daba a una habitación más íntima. Ahí lo esperaba un hombre mayor, sentado con una presencia imponente. El director, dirigiéndose a él con respeto, lo saludó. Su padre, sin rodeos, lo reprendió. Estaba molesto por el secuestro de Jin-Jun, a quien se refería como el segundo hijo, y por el lío que había armado. ¿Qué pasó con el segundo hijo? ¿Logró abrumar a tus hombres?, le preguntó con un tono de fastidio, dejando claro que no estaba contento con la forma en que su hijo manejaba los asuntos familiares y el escrutinio de los demás ancianos. El director intentó justificarse, diciendo que solo le había dado una pequeña lección a Jin-Jun porque quería confundir a la gente que no debería. Pero su padre no estaba convencido. ¿Te referís a esa chica universitaria que estuvo con vos por años o a la joven estrella de la que no se puede hablar?, le espetó, demostrando que sabía mucho más de lo que el director pensaba. El director, al darse cuenta de que su padre estaba al tanto de cada uno de sus movimientos, sintió que ya no podía ocultarle la verdad. Su padre, ajeno a lo que se venía, continuó presionándolo para que sentara cabeza. Le habló de la hija de la familia Qin, que regresaba a China para casarse, y le dijo que ya era hora de que él también se concentrara en su deber y dejara de jugar. Pero el director ya tenía otra cosa en mente. Interrumpiendo a su padre, que todavía lo regañaba por sus supuestos enredos, soltó la bomba que lo cambiaría todo. No era por una chica universitaria ni por la estrella, su verdadero interés era su hijo. El padre, que hasta ese momento bebía té con calma, se quedó atónito. Al escuchar la palabra «hijo», escupió todo el té de su boca en un gesto de total sorpresa y desconfianza. «Furia, ¿de qué estás hablando?», le gritó, agarrándolo. Pero el director, con una calma que desquiciaba, repitió: «Me has oído bien, es a mi hijo». El padre, en un estado de shock absoluto, casi grita: «Nunca supe que tenías un hijo. ¿Sabes lo que me estás diciendo?». Su mente, ahora a mil, empezó a disparar preguntas sobre la madre. ¿Era una estudiante? ¿Una ex amante? ¿Cuánto tiempo estuvo embarazada? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora? El director, con su actitud de siempre, soltó la bomba final. El niño ya tenía casi 4 años. Al escuchar la edad, el padre se atragantó con su propia sorpresa, como si le hubieran dado un golpe directo. Con un golpe en la mesa, el abuelo, ya sentado y furioso, lo encaró. «Vos, malvado nieto, me vas a matar». Le recordó la importancia del primogénito, del linaje especial, y lo acusó de ser sordo, de ignorar todo lo que le decían. El silencio se apoderó de la habitación por un instante, cargado de tensión. «Yo te mataré», gritó el abuelo, intentando golpear al director, pero este lo detuvo con calma.
«Abuelo, ¿en qué año vivís?», le dijo. «Vos todavía crees en esas trivialidades, son inventos de los antepasados, no son creíbles». El abuelo, molesto por la indiferencia, le agarró la camisa y le mostró una marca especial en su piel. Esto no aparece casualmente. Esta es la marca que solo los padres y nietos tenemos en nuestra familia. Solo una persona en cada generación la hereda. Es el símbolo de nuestro linaje. La profecía de los antepasados no puede estar mal. El abuelo no se daba por vencido y, frotándose las manos con nerviosismo, volvió a la carga. ¿Estás seguro de que ese niño es tu hijo, mi bisnieto? ¿Y cómo es que es un niño extranjero? El director explicó que era una mezcla de sangre de una donante extranjera. «Sí, es mío», confirmó. Viendo una foto del pequeño Gigi, el abuelo exclamó: «¿Qué pasó hace 5 años? ¿Cómo es que de repente tenés un niño mestizo? Mirá este pelo rizado, ¿dónde se parece a vos?». El director le aseguró que había una razón para todo, relacionada con los ancianos de la familia, y que le daría una explicación detallada. El abuelo, con la foto de su bisnieto en la mano, suspiró y aceptó escuchar. «Está bien, no voy a preguntar», dijo, aunque de inmediato añadió: «Sin embargo, quiero saber dónde está el niño ahora y cómo pudiste esconderlo bajo mi nariz todos estos años. Y decime, ¿cómo es que fue visto por el segundo hijo?». El director, con una expresión seria, empezó a desenmascarar la intriga familiar. Explicó que el hijo mayor heredó la posición de jefe, pero el segundo tío siempre estuvo disconforme. Cuando el padre del segundo tío murió, vio una oportunidad para romper las reglas. Desafortunadamente, su madre estaba embarazada del director en ese momento, y el segundo tío perdió su oportunidad. Ahora, con su hijo, la situación se repetía. El segundo tío había estado buscando un hospital en el extranjero y encontró registros del nacimiento de Ji. El director, al enterarse, hizo confundir a algunos de sus hombres. «Hoy en día, nuestra familia lejana tiene muchas opiniones sobre el poder del jefe», continuó el director. «Vos sos muy joven para tu posición y ellos están insatisfechos. Estos familiares y la generación más joven no están dispuestos a seguir las reglas. El linaje de nuestra casa es especial y el segundo tío no lo comprende. Él te guarda rencor a vos y a tu padre, cumple en público pero se opone en secreto a mi consejo. Anduvo cerca de estos familiares y es posible que también quisiera ser el jefe». El director hizo una pausa. «Pero él todavía no ha lastimado al niño». Después, en voz baja, agregó para sí mismo: «Eso no fue un accidente, yo solo estoy siendo precavido». Finalmente, el director se dirigió a su abuelo con determinación. «Abuelo, el asunto de mi hijo lo quiero manejar yo mismo, solo no te entrometas. En cuanto a la profecía en la que crees, creo que conoces mejor la situación de tu bisnieto. Si lo haces bien, los otros ancianos que te obedecen no podrán quedarse si no lo hacen». El abuelo, después de un momento, cedió. «Está bien, pero tenés que traer a mi bisnieto lo antes posible. Realmente es lindo, quiero verlo». Mientras la puerta de la habitación se cerraba lentamente, el director recibió una llamada urgente. «Jefe, el señor Jin Jun está saliendo de la casa con el joven maestro. Viendo la ruta, debería ir al estudio». El director, al saber que Jin Jun llevaba a su hijo al estudio, no pudo evitar la preocupación. Eran casi las 11:30 de la noche. «¿Tan tarde?», pensó. «¿A dónde puede llevar a mi hijo a esta hora?». Mientras el padre biológico de Gigi lidiaba con sus pensamientos, Jin Jun estaba en casa, ajeno a todo, leyendo un cuento a Gigi. La historia terminó con un «felices para siempre», y Gigi se durmió tranquilo en su cama. Jin Jun lo arropó y, con un susurro de buenas noches, cerró la puerta de la habitación. Fue entonces, al palparse el bolsillo, que la realidad lo golpeó como un rayo. ¡Su celular! Había olvidado que lo tenía, y con él la llamada de su director de trabajo. El teléfono empezó a vibrar y sonar sin parar. Era el director rechoncho, como le decían, y no sonaba nada contento. Jin Jun intentó contestar, pero los nervios lo hicieron colgar una y otra vez. A la 4ª vez finalmente atendió, disculpándose y tratando de explicar todo a 1000 por hora. Pero el director lo cortó en seco. «No hace falta que explicas, si no venís hoy, no vengas mañana». Y le colgó. Jin Jun entró en pánico, solo tenía 1 hora para llegar. Su única opción era dejar a Gigi con sus padres. Así que, con el corazón en la mano, despertó a su hijo y le explicó que irían a casa de la abuela. Gigi, aún adormecido, aceptó. Subieron al ascensor y mientras bajaban, Jin Jun le prometía que volvería por él a la mañana siguiente. Al llegar a la puerta del departamento de sus padres, tocó y tocó, pero nadie abrió.
Fue Gigi quien le entregó una nota. Sus padres, para su sorpresa y frustración, se habían ido de viaje espontáneamente a un tour internacional de Sunset Red. Lo dejaban solo y sin ninguna ayuda. Sin más a quién recurrir, Jin-Jun tomó a Gigi, que ya dormía plácidamente en sus brazos, y se subió de nuevo a un taxi. «Señor, ¿podés ir más rápido?», le pidió al chofer. «Tengo que llegar antes de las 12». El conductor, un tipo con gafas de sol que mascaba algo, le preguntó si ya iba suficientemente rápido, y Jin-Jun asintió aliviado. Por suerte, llegaron justo a tiempo al estudio. Pero la calma duró poco. Apenas entraron, el director de trabajo, que lo esperaba furioso con un asistente, lo recibió con un interrogatorio. Jin-Jun intentó excusarse con el tráfico, pero el director no le dio oportunidad. «¿Qué está pasando acá? Traes a un niño al estudio como si fuera una guardería», le espetó, amenazándolo con que, si no se tomaba en serio su trabajo y no mostraba responsabilidad, su carrera en el medio estaría acabada. Jin-Jun, con Gigi aferrado a él, pidió disculpas una y otra vez, prometiendo que no volvería a ocurrir. Rápidamente, inventó que Gigi era un primo lejano que no haría ruido, ya que estaba dormido, y que al día siguiente un amigo lo llevaría a la guardería. El director, con la paciencia agotada, simplemente lo interrumpió y le ordenó que dejara de perder el tiempo y se fuera a cambiar de una vez. La noche apenas empezaba para Jin-Jun. Con poco tiempo, Jin-Jun le pidió a Yu-Jae, una colega, que cuidara de Gigi, que ya dormía profundamente en sus brazos. Ella aceptó sin problemas y así Jin-Jun se fuera a cambiar para su próxima escena. Una vez listo, Jin-Jun se preparó para una toma que lo tenía suspendido por cables mientras el director daba las últimas indicaciones. «¡Acción!», gritó, y Jin-Jun empezó a volar por el set, concentrado en su papel. Pero en la sala de estar, mientras Gigi dormía plácidamente en un sillón, una visión terrible lo golpeó. De la nada, en su mente, vio a su papá cariño, Jin-Jun, tirado en el suelo, sangrando. El pequeño se despertó de golpe, con los ojos llenos de terror y un grito ahogado. El miedo lo invadió y sus lágrimas empezaron a brotar incontrolables. Lejos de allí, en su auto, el director sintió una punzada en el pecho, preguntándose qué estaba pasando. En otro lugar, el abuelo, con la mano temblorosa, derramó el té y se preguntó si el niño de la profecía finalmente había llegado. Una noche de luna llena sobre el antiguo hogar parecía confirmar que algo importante había sucedido. De vuelta en el estudio, el chillido agudo de Gigi rompió el silencio del set. El director del trabajo, que ya estaba harto, gritó «¡Acción! ¡Acción!» una vez más, intentando ignorar la interrupción mientras Jin-Jin, colgando de los cables, se distraía por el ruido. La toma se arruinó. «¡Alto! ¡Alto! ¿Qué postura es esa?», le reclamó el director obligándolo a bajar. Jin-Jin se disculpó, pero en el fondo una duda lo carcomía. ¿Había escuchado bien? ¿Era el llanto de su cariño Gigi? No tardó en confirmarlo. El pequeño lloraba a gritos, buscándolo desesperadamente entre el personal mientras Yu-Ji intentaba calmarlo. Era evidente que algo grave le había pasado al pequeño. Jin-Jin estaba en plena escena, suspendido en el aire por cables, cuando Gigi apareció de la nada, con los ojos llenos de lágrimas y aferrándose a su pierna. El grito del niño de «¡Buah! ¡No me dejes solo!» interrumpió la filmación en el momento más inoportuno. El equipo, que un segundo antes estaba concentrado, quedó en shock. El director rechoncho, con la cara roja de furia, exigió que bajaran a Jin-Jin y al pequeño inmediatamente. Una vez en el suelo, Jin-Jin intentó calmar a Gigi, quien no paraba de llorar. «Row, estoy acá, todo está bien», le decía. Pero el niño solo quería ir a casa, quería dormir con él, aferrándose con un miedo que trascendía la simple pataleta. «¿Por qué esta vez te pones así de caprichoso?», pensó Jin-Jin, mientras intentaba explicarle que solo estaba cansado y que pronto irían a casa. Mientras Jin-Jin lidiaba con el berrinche de Gigi, el director rechoncho lo miraba con una expresión que te helaba la sangre. Un miembro del equipo, tratando de calmar las aguas, sugirió usar un doble para las tomas lejanas, lo que podría ahorrarles tiempo. Jin-Jin, con Gigi aferrado a él, intentó suavizar la tensión con una sonrisa, mostrando lo adorable que era el niño. Pero el director solo respondió con un resoplido de disgusto. Lejos de las cámaras, en el vestidor, Jin-Jin habló con Gigi más seriamente.
¿Cómo pudiste tirarte así en el aire? ¿Sabes lo peligroso que fue eso? Lo regañó, preocupado por la seguridad de su hijo. Pero Jinji, aún temblando, solo pudo responder que tenía miedo de que lo dejara, que no estuviera con él. Su angustia era más profunda que un simple capricho, era un terror a la separación. Jinjin, con el corazón apretado de culpa, lo abrazaba fuerte, repitiéndole una y otra vez que todo estaba bien, que era su culpa por no haberlo protegido mejor. Pero la calma duró poco. De repente, un fuerte estruendo sacudió el set, seguido de gritos desesperados. Una luz se había caído y entre la confusión se escuchaba que alguien estaba herido, aparentemente el doble de riesgo, Xiao Tang. El pánico se apoderó del lugar. La gente corría de un lado a otro buscando un botiquín, pidiendo una ambulancia y gritando órdenes. Jinjin, todavía aferrando a Jiji, apenas pudo mirar el caos. Cuando vio el cuerpo tendido en el suelo, rodeado de sangre, no dudó. Con un movimiento rápido, cubrió los ojos de Jiji con su mano, murmurándole que no mirara, intentando protegerlo de la escena tan cruda. Jiji, con sus ojos grandes, parecía intentar entender la situación, percibiendo el latido de la emergencia. El subdirector, intentando poner orden, le indicó a Jinjin que el estudio era un desastre y que por hoy la filmación se suspendía, así que podía llevarse a su hijo. Pero Jinjin, viendo la gravedad de la situación y la falta de personal médico, ofreció sus conocimientos de primeros auxilios. En ese momento, el director rechoncho apareció, apurándolo para que fuera a ayudar, pues la ambulancia tardaría en llegar. El problema era serio, no solo el doble estaba herido, sino también parte del equipo de iluminación. El subdirector, sin nadie más para cuidar al niño en medio del caos, le dijo a Jinjin que fuera, pero que dejara a Jiji, que había demasiada sangre para que un chico tan chico viera algo así. Jinjin aceptó, pero su dilema era evidente. Con el corazón en la mano, sentó a Jiji en una caja cercana y le pidió que fuera un buen nene, que se quedara quietito y no causara problemas. Le prometió que regresaría rápido, que solo iba a ayudar a un compañero que estaba muy herido y que le dolía mucho, tal como a él le había dolido cuando se había lastimado la mano. Jiji, con esos ojitos grandes, solo le preguntó si se iba a ir. Con un nudo en la garganta, Jinjin le aseguró que volvería pronto, y se levantó para ir a ayudar. Mientras Jinjin tomaba la caja de primeros auxilios y se apuraba a donde estaba el doble de riesgo herido, dándole instrucciones al equipo para detener la hemorragia. Jiji lo seguía con la mirada desde lejos, con una expresión de tristeza, pero también de profunda preocupación. De repente, los ojos de Jiji se abrieron de golpe. Había una especie de energía oscura y siniestra que brotaba de la herida del doble de riesgo, esparciéndose por el set y acercándose peligrosamente a Jinjin. Para Jiji, esa cosa sucia no podía estar cerca de su papá. Desesperado, el pequeño gritó el nombre de Jinjin y corrió hacia él, pero tropezó y cayó al suelo, soltando un ¡buah! Desgarrador. Aún así, con el dolor a cuestas, Jiji se levantó y siguió corriendo, aferrándose a la pierna de la primera persona que encontró, que era el director rechoncho, buscando seguridad. Pero en lugar de consuelo, solo encontró más pánico. El director, que ya estaba furioso por las interrupciones anteriores, lo regañó sin piedad. «No molestes, ni esperes aquí», le gritó, intentando apartarlo. Jiji, completamente asustado, solo quería ir con Jinjin, suplicando que lo dejaran. Mientras tanto, la energía oscura alrededor del herido se hacía más fuerte, y Jinjin, que la percibía, se esforzaba por contenerla y se preguntaba por qué Jiji no la veía. Tenía que esconderla rápido. Pero era tarde. Jiji, con sus ojitos asustados, lo había visto todo y le gritó con todas sus fuerzas: «Jinjin, ¡ten cuidado!». El director rechoncho, al ver a Jiji gritar de nuevo, perdió la paciencia por completo. Agarró al niño con fuerza, acusándolo de ser una fuente de mala suerte y de haber arruinado todo desde que llegó. Levantó la mano, dispuesto a castigarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, una mano lo detuvo en seco. Era el director, el padre biológico de Jiji, quien había llegado al set en medio del caos. Con una mirada fría y una voz que helaba la sangre, preguntó: «¿Quién te permitió tocar a mi hijo?». Una explosión de energía, como un destello de relámpago, emanó de su mano, dejando claro que nadie se atrevería a lastimar a Jiji.
Gigi, aferrado con fuerza a Jin-Jun, gritaba «No quiero» en medio de su terror, mientras el director, ahora con su guardaespaldas controlando al director rechoncho, le ordenaba a su asistente que se llevara al niño al auto. Pero Gigi no iba a ceder tan fácil, se resistía con todas sus fuerzas, chillando «Quiero ir con Jin-Jun, no me sueltes». Al ver que su hijo no quería irse con nadie más, el director decidió tomar las riendas él mismo. Con una calma inesperada, lo alzó en brazos. Por un momento, mientras veía a Gigi sollozar, se lo imaginó como un bebé adorable y supo que no quería separarse de él, al menos no del todo. «Podés ir a verlo», le dijo al pequeño, refiriéndose a Jin-Jun, «pero después tenés que volver conmigo». Mientras tanto, Jin-Jun seguía atendiendo al herido, confirmando que el sangrado ya había parado. Fue entonces cuando Gigi, desde los brazos del director, lo vio y gritó «¡Jin-Jun!». El actor se dio vuelta, sorprendido de ver al director ahí, con Gigi en sus brazos. «¿Qué haces acá? Solo el personal autorizado puede entrar», le dijo Jin-Jun con el ceño fruncido. El director no se inmutó. «¿Y voy a dejar que golpeen a mi hijo?», le respondió con frialdad. Gigi, señalando al director rechoncho, lo confirmó. «El hombre gordo es malo, quería pegarle a Jin-Jun». La ira de Jin-Jun se encendió. «¿Golpear a mí, Gigi?», murmuró, levantándose rápidamente para encarar al director rechoncho. Pero antes de que pudiera acercarse, el director rechoncho, que se había soltado del guardaespaldas, se lanzó contra Jin-Jun, gritándole barbaridades. Fue en ese instante que el director volvió a actuar. Su rostro se endureció y con el niño aún en brazos, una nueva ráfaga de energía salió de él, impactando al director rechoncho y dejándolo aturdido, como si le hubieran llovido golpes invisibles. «Te lo dejo, heredero», le dijo el director a Jin-Jun, entregándole a Gigi. Jin-Jun, totalmente confundido, solo pudo responder «¿Eh?». El panorama había cambiado en un instante y lo que seguía era un misterio. La confusión de Jin-Jun no duró mucho. Mientras el director rechoncho seguía en su rabieta, él, harto de todo, decidió que era suficiente. «Renuncio», les dijo, y con Ji en brazos se dio la vuelta dispuesto a irse con el director. Pero su partida no sería tan sencilla. Antes de que pudieran dar un paso más, una guardia de hombres trajeados se interpuso, actuando bajo las órdenes del director. Sin explicaciones, levantaron a Jin-Jun y a Ji por la fuerza, llevándoselos entre sus protestas y gritos. Así fue como, de un momento a otro, se encontraron en una lujosa mansión. Jin-Jun seguía exigiendo que los soltaran, que los llevaran a casa, pero el director no pensaba ceder. Aprovechando la situación, el director confrontó a Jin-Jun. «Son las 2 de la mañana. ¿Qué crees que un niño de la edad de Ji debería estar durmiendo?». Lo acusó de no tener la capacidad de criarlo, de haberlo expuesto a un estudio caótico y, lo que era peor, nada justificará que hayas llevado a un niño pequeño a un estudio tan caótico y que lo hayas dejado sin supervisión. No tienes la capacidad para criarlo. Mientras discutían, Ji se quedó dormido en los brazos de Jin-Jun. Después de regañarlo, el director los dejó en una habitación, advirtiéndoles que pasarían la noche ahí. Jin-Jun, tenso, solo pudo tragar saliva mientras la puerta se cerraba. Con Ji finalmente dormido en sus brazos, Jin-Jun suspiró, sintiendo la tensión del día. Después de un rápido baño, salió para encontrar al pequeño ya despierto y llamándolo. El reencuentro fue tierno, con Ji abrazándolo con alegría. Pero la calma fue breve. De repente, al abrazarlo, Ji recordó la energía oscura y siniestra que había sentido, lo que había intentado atraparlo. Con un grito, le jaló el pelo a Jin-Jun con fuerza, gritando por su mamá en su confusión. ¡Auch!, exclamó Jin-Jun, intentando liberarse, mientras llamaba a Ji su pequeño sucesor, ahora con la cabeza hecha un lío. Apenas Ji soltó a Jin-Jun, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba el director, sonriente y con un médico, anunciando que había llamado al doctor para revisar al pequeño niño. Pero la escena que siguió desconcertó a Jin-Jun. El director, con un Ji risueño en brazos, lo lanzaba por los aires como si fuera un juego más, ante la sorpresa total de Jin-Jun, que solo atinó a pensar, ¿en qué momento entró este tipo así? Con un gesto impaciente, el director le dijo al médico que ya podía irse, dejando la medicación en la mesita.
La tensión en la habitación era palpable, porque Jin-Yun no pensaba dejar que se llevaran a Jin-Yun. «Dame a mi hijo», le exigió al director, quien, desafiante, retrocedió con el niño. El intercambio se volvió más acalorado, con Jin-Yun negándose a entregarlo, y el director acusándolo de no cuidar bien a Jin-Yun, recordándole que eran las 3 de la madrugada y el niño debería estar dormido. El forcejeo se intensificó. Ambos tironeaban de Jin-Yun, que, en su confusión, terminó agarrando el pelo de Jin-Yun, haciéndolo gritar de dolor. En medio del caos, Jin-Yun perdió el equilibrio y cayó. La situación pasó de tensa a vergonzosa en segundos, con los 2 adultos y el niño terminando en la cama, en una cercanía que puso incómodo a Jin-Yun. Él, sonrojado, le dijo al director que estaban demasiado cerca y le lanzó su ropa para que se vistiera. Pero el director, con una sonrisa descarada, se negó, argumentando que no tenía de qué preocuparse ya que ambos eran hombres. Aunque el director finalmente se vistió, Jin-Yun no pudo evitar regañarlo por su intromisión en la habitación a altas horas de la noche. La discusión se detuvo de golpe cuando el director, con un cambio abrupto de actitud, mencionó que Jin-Yun tenía una herida en la mano y necesitaba desinfectarla. La preocupación se apoderó de Jin-Yun, que, olvidando la confrontación, se inclinó rápidamente para revisar la manita de Jin-Yun, disculpándose y consolándolo mientras buscaba los implementos para curarlo. Jin-Yun se apresuró a curar la herida de Jin-Yun. El pequeño, visiblemente adolorido y con los ojitos llorosos, no paraba de quejarse mientras Jin-Yun le limpiaba y presionaba la zona afectada, tratando de calmarlo con palabras suaves. «No duele», le repetía Jin-Yun, soplando la herida y diciéndole a Jin-Yun que si Rou-Rou, como Jin-Yun le decía a Jin-Yun, le daba un beso, el dolor se iría. El director, que había estado observando la escena, se enderezó con una expresión indescifrable, repitiendo para sí mismo, no duele, como si intentara convencerse de algo. Jin-Yun, ajeno a la mirada del director, le dio un tierno beso en la mano a Ji-Yi, sellando el proceso de curación. Después de eso, el director se retiró, cerrando la puerta tras de sí con un semblante pensativo. Jin-Yun terminó de vendar la mano del niño, explicándole la importancia de desinfectar y cubrir bien las heridas para que la suciedad no entrara y no doliera por mucho tiempo. La palabra suciedad pareció perturbar a Ji-Yi. Extrañado, preguntó por qué estaría sucio, si se acababa de bañar. En su mente volvió a aparecer el recuerdo de su sueño, o más bien visión, de sangre y esa energía oscura que él llamaba suciedad. «Soñé que a Ji-Yi le salía sangre, y tenía miedo», dijo el pequeño, intentando darle sentido a lo que veía. Jin-Yun, sin comprender la profundidad de la percepción de Ji-Yi, lo levantó en sus brazos, lo abrazó y lo tranquilizó. «Los sueños siempre son lo opuesto, mi amor. ¿Ves que estoy bien? No estoy sangrando ni estoy herido», le dijo, esforzándose por calmarlo. Luego, lo acostó en la cama, pidiéndole que se portara bien y se durmiera. Apagó la lámpara. Jin-Yun se recostó a su lado, sintiendo el peso de la culpa por haber llevado a Ji-Yi a un lugar tan caótico donde terminó lastimado. «Lo siento, Rou-Rou», susurró. Mientras Jin-Yun se quedaba dormido, Ji-Yi, entre sueños, volvió a preguntar, «¿A dónde se fue la suciedad?». A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol iluminando la lujosa habitación, Jin-Yun empezó a despertar. Se desperezó, un poco confundido, y notó a Ji-Yi durmiendo plácidamente a su lado, con una tierna baba cayéndole de la boca. Lo miró con cariño, le acarició la cabeza, pero de repente, ¡zas!, se despertó del todo. Miró a su alrededor, procesando la opulencia del lugar. «¡Esta no es mi casa!», exclamó, dándose cuenta de que después de todo el drama y el secuestro de la noche anterior, simplemente se había quedado dormido sin prestar atención. Se maravilló ante lo elegante y costoso que era todo. Intentó despertar a Ji-Yi. «Rou-Rou, despertate, salí de la cama», le dijo, con un tono algo exasperado. Pero el niño solo se dio vuelta, ajeno al mundo, y siguió en el quinto sueño. «Despertate o el sol te va a quemar el trasero», bromeó Jin-Yun, resignado a que su pequeño aún no quería saber nada con empezar el día. A regañadientes, Jin-Yun se levantó de la cama, arrastrando los pies para ponerse las pantuflas, mientras Ji-Yi seguía sumergido en sus sueños. Al abrir la puerta con cautela, la luz brillante y el lujo de la mansión lo deslumbraron.
Una empleada se acercó, sonriente, para informarle que el director ya había salido, pero que el desayuno estaba listo para ellos en el comedor de la planta baja. Con Gigi aún medio dormido en sus brazos, Jin-Jun se encargó de la rutina matutina, cepillándose los dientes y lavándose la cara junto a su pequeño. Ya en el comedor, un banquete opulento los esperaba. Tantos platos que Jin-Jun no pudo evitar pensar que era demasiada comida para un padre y un hijo pobres. Pero la tentación fue más fuerte y ambos se dispusieron a devorar cada bocado. Mientras Jin-Jun se atiborraba, la misma empleada se acercó para entregarle su celular, que el director había dejado en el auto la noche anterior. Apenas lo tuvo en las manos, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Era su agente, Yang Ji, y la llamada no prometía nada bueno. Con un nudo en la garganta, Jin-Jun contestó, intentando sonar tranquilo. Pero Yang Ji no estaba para rodeos, le recordó el incidente del día anterior y le ordenó ir a la agencia de inmediato para una charla seria, colgando sin esperar respuesta. Jin-Jun se quedó en silencio, procesando la información. Tenía que ir, sin duda, pero ¿cómo iba a dejar a Gigi aquí? Claramente, no lo iban a dejar salir tan fácil. «¡Hay una manera!», exclamó de repente, con una chispa de astucia en los ojos. Le explicó su plan a Gigi, quien aunque pequeño, pareció entender y se llenó de emoción. «¡Vamos, acompáñame a conquistar el mundo!», dijo Jin-Jun, levantando a Gigi y corriendo hacia la salida, convencido de que su ingenioso escape funcionaría. Pero la alegría duró poco. Justo antes de que pudieran salir, un empleado los interceptó. «Señor Ji, si quiere salir, el chofer ya está listo», le dijo. Pero añadió rápidamente, «Sin embargo, el joven amo debe permanecer aquí». El corazón de Jin-Jun se desplomó. Su plan había fallado estrepitosamente. «Maldición», pensó con rabia. «Ese hombre salvaje es un tirano, nos quiere bajo arresto domiciliario». Jun, aunque frustrado por el arresto domiciliario que le impedía atender la llamada de su agente, no se iba a quedar de brazos cruzados. Con Tiaba Abille en brazos, la mirada de preocupación por su carrera se transformó en determinación. «Hora del plan 2», pensó, y le apretó la mejilla al pequeño. «Por favor, inicia tu acto». Gigi, cómplice, asintió con entusiasmo. «Estoy listo». Mientras tanto, en un elegante edificio, el director daba por terminada una junta importante. Pero la calma de la oficina se rompió cuando su teléfono sonó. Era una llamada urgente, desde la mansión. «Jefe, lo siento, el joven amo y el señor Ji han escapado». El director se quedó en shock. Al parecer, poco después de volver a la mansión, Gigi había empezado a llorar, quejándose de que le dolía el cuerpo, y se negó a cooperar con el médico de la casa. Jin-Jun, aprovechando la situación, insistió en llevar al niño a un hospital para una revisión completa. En medio de todo ese alboroto, habían logrado escabullirse. La noticia hizo que el director explotara. «Encuéntrenlos inmediatamente», gritó, golpeando la mesa con furia antes de colgar. «Esos dos son demasiado problemáticos», pensó, con una mezcla de enojo y una pizca de incredulidad. «¿Cuándo van a aprender a contenerse? Creen que con escapar es suficiente. Ustedes dos, solo esperen». Pero por el momento, el plan había sido un éxito. Lejos de la furia del director, Jin-Jin y Gigi corrían alegres por el estacionamiento de un hospital. Se sentían libres, al menos por un instante. La libertad, sin embargo, duró poco. De vuelta en la mansión, el director intentó disipar el mal humor con una sorpresa. Les mostró una hermosa caja con unos pasteles de luna que su bisabuelo le había regalado esa misma mañana. Y les contó la historia. No eran dulces cualquiera. Jin-Jun y Gigi, con los ojos brillando, estaban fascinados con la idea. Su bisabuelo había dicho que contenían el poder de la audiencia de la ciudad de Dongyang, preparados con un ritual complicado y muy elaborado, meditando en ayunas por días. Habían logrado capturar la esencia del sol y la luna para otorgar salud, fuerza y belleza a quien los comiera. Pero había una trampa. El director les explicó que, según su bisabuelo, esos pasteles solo se podían comer durante el festival de medio otoño, bajo la luz de la luna, ni un día antes. Él mismo cerró la caja con el pie, mientras Jin-Jun y Gigi miraban con decepción. Les ofreció unos pasteles de luna normales en su lugar, pero la magia no era la misma. «¡Tacaño!», murmuraron ambos. Jin-Jun no lo podía creer.
No es una simple caja de pasteles de luna. ¿Por qué no nos deja comerlos?, se quejó, mientras Gigi lo imitaba con igual frustración. No contentos con esa respuesta, se apartaron para susurrar un nuevo plan. «Row entiende», dijo el pequeño con una sonrisa pícara. Más tarde, el director se preparaba para ir a trabajar. Con su corbata impecable, le dijo a Gigi que se portara bien en casa y no comiera demasiado helado. «Row será buen niño, papi puede ir a trabajar», respondió el pequeño, mientras el director se despedía y la gran puerta de la mansión se cerraba tras él. Jin-Jun y Gigi se miraron. Con el director fuera era hora de la operación, inicio de la misión. Su objetivo, esos misteriosos pasteles de luna. Con ilusión fueron a buscar la caja, pero al intentar abrirla escucharon un clac. Estaba cerrada. ¿Una llave?, se preguntó Gigi. «Seguro papá la tiene», afirmó Jin-Jun con determinación, mientras Gigi asentía, convencido. El plan de espionaje empezó. Pasaron varios días, desde el 19 hasta el 22 de septiembre, y finalmente la víspera del festival de medio otoño llegó. Frustrados por no encontrar la llave, Jin-Jun y Gigi decidieron activar el plan maestro. Gigi se acercó al director, lo llamó papi con esa voz que derretía corazones y le pidió dormir con él esa noche. El director, sin poder resistirse a tanta ternura, aceptó. Jin-Jun, aprovechando la oportunidad, se ofreció a dormir con ellos, explicando que Gigi no podía dormir sin él. Misión exitosa a medias, celebró en silencio. Así, los tres compartieron la cama. En plena noche, mientras el director dormía profundamente, Jin-Jun y Gigi, equipados con unas gafas muy particulares, se levantaron con un sigilo impresionante. Con el más mínimo movimiento, Jin-Jun logró arrebatarle la llave al director dormido. Con la llave en mano, abrieron la caja de los pasteles de luna. Sus ojos brillaban de emoción ante el tesoro. A la mañana siguiente, el director se despertó solo, extrañado por la ausencia de sus acompañantes. «¿A dónde fueron?», se preguntó mientras abría la puerta de la habitación. Allí los encontró. Jin-Jun y Gigi estaban en el suelo devorando los preciados pasteles de luna. «¡Alto! ¡No coman eso!», gritó el director, recordando las palabras de su abuelo sobre que esos pasteles solo debían ser consumidos durante el festival de medio otoño. Pero ya era tarde, ambos disfrutaban cada bocado diciendo lo ricos que estaban, ajenos a la preocupación del director. De repente, Jin-Jun y Gigi empezaron a sentirse mal y a emitir un brillo inusual. El director, en pánico, temió una intoxicación y sacó su celular para llamar a emergencias. Pero antes de que pudiera hacerlo, los niños brillaron aún más intensamente. Ante sus ojos se transformaron. Adoptaron atuendos tradicionales rodeados de pétalos de flores. Jin-Jun apareció con un elegante vestido rosa, mientras Gigi se convirtió en un adorable conejito, moviendo sus orejas de forma encantadora. La brillantez del momento y la sorprendente transformación dejó a Gabewin perplejo, preguntándose qué estaba pasando, mientras el director, alarmado por el caos, llamaba desesperado a una ambulancia. Pero lo que siguió, o quizás lo que llevó a todo esto, fue una lucha constante por la libertad y la normalidad. Recordemos un momento previo a estos eventos. Con la preocupación marcada en su rostro, el director se puso su traje, resuelto a encontrar a Gigi y a Jin-Jun. No había reunión más importante para él que la búsqueda de su hijo. Al llegar a lo que parecía ser un hospital, dio órdenes estrictas para que los buscaran por cada rincón. Pero mientras él movilizaba a todo el personal, Jin-Jun y Gigi, con una astucia y agilidad increíbles, ya se estaban escabullendo por la puerta de atrás. Los dos lograron subirse a un autobús, respirando por fin un pequeño alivio. En ese respiro, Jin-Jun no pudo evitar felicitar a Gigi. «Row, tu actuación fue maravillosa. La próxima película definitivamente será tuya», le dijo. Y el pequeño, orgulloso, respondió: «Es porque Gigi me enseñó muy bien». Ese era su pequeño secreto. La vida misma era su escenario, y a veces, para sobrevivir, tenían que ser los mejores actores. Así, llegaron a las puertas de Shang-Chin Entretenimiento, la compañía de Jin-Jun. Afuera, la multitud ya se agolpaba para ver a las estrellas.
Entre la gente, Jin-Jun y Ji-Ji observaban a Lily, una colega que había ascendido meteóricamente. Jin-Jun pensaba en cómo ella, que antes lo llamaba hermano Ji, ahora era tan famosa que él debería llamarla hermana. La diferencia entre ellos era enorme, un claro reflejo de la volátil industria del espectáculo. Pero la realidad lo esperaba en la oficina. Al entrar, Shang Ye, su agente, los recibió con una sonrisa. ¿Viniste? Oh, ¿cómo está tu enérgico niño?, preguntó. Jin-Jun explicó que su familia no podía cuidar a Yi-Ji por unos días y que él se encargaría. No te preocupes, Shang-Ye, le dijo, él es muy obediente y no interferirá durante el trabajo. Y Ji-Ji, con su carita angelical, reafirmó, hermana, Rou es obediente. Shang-Ye, la agente, los recibió con una sonrisa en la oficina, adornada con pequeños corazones y flechas de Cupido, como si el ambiente fuera de lo más dulce. Pero la conversación pronto tomó un giro inesperado. Sin rodeos, le preguntó a Jin-Jun si había agredido a alguien últimamente. La pregunta lo dejó helado, y mientras Ji-Ji también mostraba su sorpresa, Jin-Jun no pudo evitar preocuparse por el director rechoncho. ¿Sería que lo demandarían por la paliza? La agente le soltó la bomba. El director rechoncho estaba grave, con múltiples fracturas y todavía no despertaba. Para empeorar las cosas, le mostró un periódico que revelaba un escándalo de desvío de fondos que involucraba al equipo de filmación, y el pronóstico para el doble de acción, que seguía en cuidados intensivos, no era para nada optimista. No solo estaban retirando fondos, sino que también revisarían todas las cuentas. Y para rematar, le informó a Jin-Jun que ya habían negociado la cancelación de su contrato. La agente, con un tono serio, le advirtió que no se metiera con nadie, aunque el director rechoncho ni siquiera sabía quién lo había agredido a él. Jin-Jun, sorprendido, se defendió diciendo que él era de esas personas que pasaban desapercibidas. Chang-Jie le dio la razón, aunque con un toque de ironía, señalando que aún no había logrado la fama. La agente explicó que la supuesta mala suerte de Jin-Jun, como sus películas retenidas o eliminadas y su casi nula aparición en proyectos, no era una coincidencia. 2 de tus películas de hace un tiempo fueron retenidas cuando se enviaron como prueba. Algunas películas ya en línea han sido eliminadas por motivos de tema y políticas. En los episodios que siguen en línea, casi no apareces. En todas las tomas apenas si te logras ver en el fondo. Alguien estaba moviendo los hilos, y eso lo golpeó justo en el corazón. Tampoco está mal decir que alguien está detrás de escenas, no me culpes por no enaltecerte bien todos estos años. Aún así, Jin-Jun mantuvo su optimismo, sonriendo con un brillo en los ojos y sugiriendo que, probablemente, necesitaba trabajar más duro. Chang-Jie resignada le dijo que él era el más trabajador y menos problemático de sus clientes, pero que la única explicación para todo era la mala suerte orquestada. Para protegerlo, le dio unas vacaciones forzadas, con la promesa de que después lo haría espectacular. Mientras Jin-Jun, con una sonrisa, tomaba los papeles, el director, que seguía buscándolos desesperadamente, recibió una llamada. Sus hombres habían dado con ellos. La sorpresa fue mayúscula cuando le informaron que no estaban escondidos, sino grabando un anuncio espectacular. El director no podía creerlo. Con tanta gente buscándolos, ¿ellos estaban tan campantes frente a las cámaras? El remate del capítulo los mostraba a Ji-Ji en un adorable arte promocional y a Jin-Jun en una sesión de fotos, como si nada. La verdad es que sí, parecía que nada los tocaba. Jin-Jun, con su profesionalismo de actor, estaba en plena sesión de fotos. El fotógrafo y el equipo no paraban de tirarle flores, pidiéndole poses y expresiones, y él, tranquilo, cumplía a la perfección. El equipo lo llenaba de elogios, destacando lo atractivo que era para la cámara. Mientras tanto, en la sala de maquillaje, la cosa era más familiar. Jin-Jun estaba siendo arreglado, con Ji-Ji sentado en su regazo, haciéndola de niño que tiene hambre. «El estómago de Rou tiene hambre», dijo el chiquitín, y Jin-Jun, con una sonrisa, le prometió que se apuraría para llevarlo. Los asistentes lo sacaban de una pose para meterlo en otra, probándole ropa y diciéndole lo bien que le quedaba todo, lo apuesto y tentador que se veía. La verdad es que Ji-Ji era un arma de lindura.
Cuando el fotógrafo, cautivado por el nene, preguntó quién era, Jin-Jun respondió sin dudar que era su primo. La cosa se puso más jugosa cuando el fotógrafo, desesperado por capturar esa ternura, les ofreció un cupón para una pastelería exclusiva a cambio de unas fotos juntos. Imagínate las caras de Jin-Jun y Ji-Ji, una pastelería exclusiva. El trato estaba hecho. Y así fue como la sesión se convirtió en un festival de poses adorables de padre e hijo, o primos como decía Jin-Jun, con brillitos y corazones por todos lados. Pero la burbuja de fantasía no duraría mucho. De repente, el bullicio del estudio se detuvo un poco cuando el director, el mismísimo jefe de la compañía que los buscaba, apareció con un grupo de inversionistas. El ambiente cambió. Mientras Jin-Jun y Ji-Ji seguían haciendo sus poses más simpáticas, él los observaba. Jin-Jun y Ji-Ji hicieron un dab, que dejó al director con una cara de ¿qué es esto? La indiferencia del director era evidente cuando un empleado intentó mostrarle unas revistas. El empleado, orgulloso, le comentó que Jin-Jun, a quien se referían como Ji, era uno de sus modelos más experimentados y que hacía pequeños anuncios frecuentemente. El director, con la revista en las manos, no pudo evitar la pregunta: ¿tan seguido hacía estos trabajos? La respuesta fue un rotundo sí, y más elogios sobre lo atractivo y dedicado que era Ji. Los halagos no paraban. El equipo seguía encantado con el talento de Jin-Jun, asegurando que todas sus revistas eran un éxito y que estas nuevas fotos con Ji-Ji serían un hit rotundo, vendiendo como pan caliente. Mientras Jin-Jun y Ji posaban con alegría, el director miraba con el ceño fruncido, cerrando la revista con una expresión de molestia. Jin-Jun, por su parte, sentía una mirada intensa sobre él, una sensación que lo inquietaba cada vez que lo llamaban para un cambio de escenario. Siempre sentía una fuerte mirada sobre ellos. Después de un rato, y con el fotógrafo gritando lo perfecto que era el dúo, el director se acercó a su gente, dio órdenes claras, prohibió la salida de esas fotos a la prensa y exigió que se las enviaran directamente a su correo. Luego, antes de irse del estudio, le pidió a un asistente que se quedara vigilando a Jin-Jun y Ji. Pero la cosa no terminó ahí. El director se fue directamente a la oficina de Bai Muchen, el CEO de la empresa de entretenimiento Bai Xinguang. Sin rodeos, Bai Muchen le dijo al director que sabía que él no era de los que hacían visitas sin un motivo importante. Le preguntó: ¿por qué te permitiste visitarme? El director respondió: naturalmente, con un motivo. Bai Muchen continuó: sé que eres alguien sin corazón, así que sabía que tenías que tener un motivo para llamarme y no solo estrechar mi mano e irte. Ayúdame con esto. Y al grano le pidió un favor, que lo ayudara a bloquear por completo a Jin-Jun. ¡Ay, qué capítulo nos dejó con la boca abierta! Si Jin-Jun y Ji-Ji hicieron un dab que nadie esperaba, ustedes hagan un tap en el botón de me gusta, suscríbanse ya y comenten abajo qué manga quieren que destripemos en el próximo video. ¡Nos vemos en la próxima, estrellas!